Durante el siglo XVI una copla se hizo muy popular entre los tercios de nuestro ejército. Esa copla decía: España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura. Ciertamente los tercios españoles fueron invencibles durante casi siglo y medio, desde 1495, con la primera Gran Guerra de Italia, con don Gonzalo Fernández de Córdoba a la cabeza, hasta la Guerra de los 30 años con el desastre de Rocroi en 1643, que por cierto, el otro día hablaba con un amigo y me decía que le había encantado la película del Capitán a la Triste, basada en la novela de Arturo Pérez Reverte, y precisamente estamos escuchando la canción del final de la película, la última escena de la película, es la batalla de Rocroi, en la que, recordemos, ganaron los franceses tras 6 horas de combate y es considerado el principio del fin del Imperio Español. Pero durante 150 años, cuando se oía decir que venían los tercios españoles, el enemigo ciertamente temblaba. Fue un siglo de oro, de florecimiento para las armas españolas, y en este segundo cuaderno de bitácora de la temporada vamos a recordar, vamos a homenajear a todos aquellos que lucharon bajo la bandera española durante esos 150 años. Sin más dilación, bienvenido, tome asiento, que aquí comienza Cuaderno de Bitácora. Cuaderno de Bitácora, con Adrián Cortés. Antes de comenzar e informar a los oyentes qué fueron los tercios, cuáles fueron sus comandantes más laureados, sus batallas más representativas o las anécdotas más curiosas, tengo el gusto de presentar al resto del equipo que nos acompañará en esta larga pero a la vez ilusionante temporada. Tomás González García, compañero, amigo, gracias por acompañarme en este proyecto. A ti por invitarme, Adrián. Laura Villarán, estudiante de primer curso de comunicación, apasionada de la historia de España como un servidor, muchas gracias por embarcarte en este proyecto. Gracias a ti, es todo un placer. Y por último, Álvaro Bueno, también estudiante de primero de comunicación en la Universidad Loyola, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Un placer y muchas gracias. Vamos, antes que nada, a situar al oyente, vamos a definir qué eran los tercios españoles y por qué a día de hoy, en pleno 2018, seguimos hablando de ellos. Básicamente, un tercio era una unidad militar del ejército español que batalló, que combatió durante la época de los reyes Austrias. Eran conocidos, famosos por su resistencia en el campo de batalla. De hecho, durante esos casi 150 años fueron los más temidos en las contiendas europeas y precisamente fueron la pieza esencial, la pieza sobre la que pivotaba la hegemonía terrestre del Imperio Español, comparada incluso a veces con las legiones romanas. Cabe destacar también que los tercios españoles fueron el primer ejército moderno europeo, ya que no había un reclutamiento obligatorio, por así decirlo, sino que eran voluntarios profesionales los que se alistaban en el registro militar. Incluso, Tomás, corrígeme si me equivoco, fueron los primeros en mezclar de forma eficiente las picas con los arcabuces que eran las armas de fuego de la época, ¿no? Sí, efectivamente, fueron el primer ejército, la primera unidad militar en combinar picas con arcabuces, pero no fueron las únicas unidades, no fueron el único tipo de combatientes que existían dentro del cuerpo. Bueno, para situar al oyente, cuéntanos un poco más qué cargos militares había en un tercio y las funciones que tenía cada uno de ellos. Bueno, el organigrama es bastante complicado. Si te parece, empezamos por lo que vendría siendo el Estado Mayor, la cúpula alta del tercio, y cómo va bajando hasta el soldado raso. Podríamos empezar señalando que existe un capitán general, que es lo más alto del escalafón militar de la época, y que generalmente eran hombres de confianza o incluso familia del emperador. Tenían más bien un rol político por encima del militar y, de hecho, en ocasiones, como es el caso de la provincia de Flandes, era el gobernador el que también era capitán general. Este capitán general se apoya en un maestre de campo general para dirigir una guerra o una batalla. Esta es la gran figura del tercio. Comanda muchos miles de hombres y se apoya a su vez en una serie de oficiales que son los tenientes, el sargento general de batalla, especializado en la movilización de las unidades, y no son pocas, recordemos, son varios miles, un sargento mayor, segundo al mando del tercio, que no controla ninguna compañía,
pero que es el garante de disciplina y disponedor de las órdenes en todo el tercio. Y también englobado en este Estado Mayor encontramos a los maestres de campo a secas, no confundirlo con el general, que son el equivalente de los generales en el resto de Europa y que dirigen con ayuda de sus ayudantes personales, valga la redundancia, a 4 de las hasta 10 o 12 compañías que forman un tercio. Este maestre de campo general, además, hay que decir que es un militar curtido y experimentado en todo aspecto de la guerra, desde la logística, y estoy hablando del aprovisionamiento y la gestión, hasta la táctica, pasando, por supuesto, por el conocimiento pleno de los distintos cuerpos que forman un tercio, la infantería, la artillería y la caballería si la había. Bueno, Tomás, hemos hablado de lo que pasa, por así decirlo, con los rangos más altos del tercio, pero ¿qué pasa con los rangos más bajos? Bueno, podemos empezar a hablar de las compañías, que son las que componían el tercio. Solían ser de 10 a 12, dependiendo de las circunstancias, y se repartían entre compañías de piqueros o arcabuceros, también las había mixtas. Estas compañías estaban lideradas por un capitán que manejaba entre 200 y 300 hombres. Su mano derecha sería el alférez, cuya función era además no solo la de hacer las funciones de capitán en caso de que éste faltara, sino de ondear y defender la bandera con la vida. Este alférez a su vez se apoyaba en un sotalférez, la famosa figura de las cartas, de la baraja española, o abanderado, que llevaba la bandera en marcha, es decir, fuera de la batalla. En la compañía también existía un sargento que se encargaba de la disciplina, las órdenes y el armamento dentro de la compañía, y los cabos de escuadra, que eran líderes de unas escuadras de aproximadamente 10 a 15 hombres, aunque podía ser mayor, podían llegar hasta 25. Al tercio también lo acompaña toda una serie de cuerpos auxiliares que desempeñan tareas de lo más diversas. Por ejemplo, tenemos los tambores y pífanos o pitos, que es un cuerpo musical que no solo sirve para tocar y subir la moral, sino para transmitir órdenes a través de los instrumentos. También encontramos a una figura que eran los furrieles o intendentes, para entendernos mejor, que se encargaban de diversas cosas, desde el alojamiento, las provisiones y el equipamiento de los soldados, hasta las pagas. Como vemos, era una labor logística de retaguardia. Por supuesto, no pueden faltar los cuerpos sanitarios, aunque no eran como los de hoy en día, pero sí contaban con un cirujano y unos enfermeros que llamaban barberos en la época. Y, cómo no, un apoyo, digamos, espiritual. Estos eran los capellanes, el único cargo religioso del tercio, porque estos tenían prohibido reclutar clérigos, encargados de dar la extremaunción a los que iban a fallecer en batalla, misas, por supuesto, y solía haber uno por compañía. Era una labor bastante simbólica y eran muy señalados por los enemigos, sobre todo cuando se trataban de guerras de religión. Estamos hablando de los protestantes o de incluso el moro. Y más o menos así se compone el tercio, Adrián. Bueno, Tomás, ¿y cómo reclutaban a los soldados españoles? Bueno, era un método curioso. Digamos que cuando se forma una compañía, el capitán obtiene la autorización de parte de la corte, obtiene lo que llamaban la patente, y es entonces cuando puede asignar a sus oficiales, y una vez esto termina, pedir permiso para desplazarse por pueblos en los que reclutara a la tropa. De ahí la razón por la que el grueso de la soldadesca procedía del pueblo llano. Sin embargo, los oficiales lo hacían de la nobleza e hidalguería. En cualquier caso, ¿cuál era el procedimiento? Pues se acercaban a estos pueblos, hablaban con los alguaciles y los alcaldes, y tras tener el permiso para sentar ahí a la compañía, se dedicaban con sus mejores galas y con todo un despliegue de dinero, a camelarse a los jóvenes del pueblo que pasarían a integrar el grueso de esa tropa, que por supuesto serían entrenados antes de asistir al frente. Pues perfecto, Tomás, una labor de documentación encomiable y la verdad que todo interesantísimo. A mí me sorprende de forma ingrata la mala fama que tenían los tercios que actualmente has comentado, que esa leyenda negra, ¿no?, que ha acompañado a los soldados del tercio durante toda la historia, por así decirlo, durante esos 500 años. Bueno, no, ellos tuvieron 2 siglos combatiendo, pero que esa mala fama la tienen desde hace 450 años, ¿no, Tomás? Sí, es especialmente irónico, sobre todo porque estamos hablando de una época donde imperaba el sentido del prestigio, un prestigio que hoy en día no se considera. Nos cuesta ponernos las botas de esa época, pero ya te digo, en aquellos tiempos
Al soldado del tercio lo caracterizaba su profesionalidad, su prestigio, como he dicho, su gran sentido del respeto, pero por encima de eso, su gran sentido del honor. Claro, pero todo ello ha sido, por así decirlo, difundido en una propaganda difundida sobre todo por los ingleses y los franceses y que se ha trasladado desgraciadamente a la sociedad española, y siglos después tenemos esa hispanofobia, como bien dice María Elvira Roca. Estamos de acuerdo que los soldados españoles protagonizaron algún tipo de episodio indiscriminado contra la población, pero ni más ni menos que otros ejércitos. Estamos hablando del siglo XVI, del siglo XVII, por ejemplo, el saqueo de Amberes en 1576, si no recuerdo mal, episodio negro para la historia de los tercios, pero queda ahí en historia de nuestra España, un episodio de hace 450 años. Todos los ejércitos de la época masacraban, o creemos que los musulmanes o los romanos nos conquistaron a besos y abrazos, o acaso también creemos que llegamos a ser un imperio en el que no se ponía el sol regalando flores al ejército enemigo. No sé, cada uno tendrá su opinión y es totalmente respetable. Por cierto, hace poco estuve en Ámsterdam y en una visita guiada la guía nos contaba que allí le tienen pánico al gran duque de Alba, que luego hablaremos con Laura, al tercer duque de Alba, a Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel. Al parecer, a los niños chicos, en vez de decirle que viene el hombre del saco, que viene el lobo, le dicen que viene el duque de Alba, así que nos podemos imaginar un poco cómo se las gastaban los soldados españoles en Flandes y la mano dura que tuvo que tener el duque de Alba con ellos. Pero bueno, vamos a hablar ahora de los comandantes notables que tuvieron los tercios a lo largo de su historia con Laura Villarán. La semana pasada hablábamos de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán montillano, cordobés, que para los oyentes que aún no hayan escuchado el podcast de la semana pasada dedicado a don Gonzalo Fernández de Córdoba, Laura, ¿qué podemos resaltar de su vida? Pues Gonzalo Fernández de Córdoba fue un militar al servicio de los Reyes Católicos. También se le conoce por su gran capacidad de innovación y organización. Creó el Código de Honor del Soldado e hizo de la infantería española una máquina respetada y temida en todos los campos de batalla. Configuró la infantería para lograr mayor contundencia y sorpresa. El gran capitán organizó la tropa en compañías, combatió el ejército del rey de Portugal en la batalla de Albuera y en 1495 hizo la gran campaña en Nápoles y tras derrotar a los franceses volvió a España como un héroe. En 1502 se reanudó la guerra. Una de las primeras batallas fue la de Ceriñola, en la que Gonzalo Fernández de Córdoba se aplicó al máximo para lograr posiblemente su mayor éxito militar. Bueno, básicamente Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, pues fue el impulsor, el promotor, por así decirlo, de los tercios que conoceremos durante 2 siglos después, hasta el desastre de Rocroi en 1643. También fue uno de los encargados de negociar con los musulmanes, con el último rey nazarí del reino de Granada, antes de su expulsión de la península en 1492 y, como bien apuntaba Laura hace unos instantes, triunfó en Italia con esas victorias ante los franceses. Cambiamos de tercio, por así decirlo, y hablamos ahora de Juan de Austria. Laura, ¿quién era don Juan de Austria? Don Juan de Austria, héroe de la batalla de Lepanto y uno de los pocos españoles inmunes a la leyenda negra, pasó en pocos años de ser un niño huérfano criado en las calles de Leganés a ser el hijo reconocido del emperador Carlos V. Una curiosidad es que el niño fue bautizado como Jerónimo, y más tarde Felipe II ordenó que le cambiaran el nombre por don Juan de Austria. Don Felipe II lo nombró capitán general de las fuerzas españolas de Flandes. Finalmente, a los 31 años, murió cerca de Namur en 1578. Algunos historiadores han apuntado a que la causa final de su muerte fue un desangro tras una operación fallida de hemorroides. Sus restos fueron llevados al monasterio del Escorial. Claro, Juan de Austria, que por cierto, como bien apuntaba ahora mismo Laura, también luchó en la batalla de Lepanto contra el Imperio Otomano. Recordemos que en esta guerra la Liga Santa, encabezada por el Imperio Español, Felipe II creo que reinaba en aquella época, ganó al Imperio Otomano el 7 de octubre de 1571. En esta guerra, que por cierto batalló el gran Miguel de Cervantes, que resultó herido y perdió la movilidad de su mano izquierda, lo que le valió el sobrenombre de el Manco de Lepanto. Pero antes de morir, comentaba ante Laura que fue unas hemorroides que se complicaron, pues antes de morir nombró a Alejandro de Farnesio, que hablaremos
luego de él como gobernador en los Países Bajos y le pidió a su hermano Felipe II ser enterrado junto a su padre. Y a día de hoy, si usted viaja a Madrid o alrededores y quiere ver una preciosa obra arquitectónica del siglo XVI, coja el coche y vaya al monasterio de Escorial, media horita aproximadamente, y podrá ver la tumba de Don Juan de Austria y la del resto de reyes españoles desde Carlos I hasta Alfonso XIII, menos Felipe V, el primer Borbón, que está enterrado en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, en la Sierra de Guadarrama, escasos 13 kilómetros de Segovia. Pero volvemos al tema. Bueno, Laura, vamos a hablar ahora del Duque de Alba, del tercero de Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel. Lo hemos mencionado antes, pero ¿qué podemos saber de esta figura imprescindible para conocer el devenir del Imperio español? Fernando Álvarez de Toledo fue noble, militar, diplomático y tercer duque de Alba. El gran duque de Alba es uno de los más grandes generales de la historia y capitán de nuestros tercios entonces invencibles. De niño quedó huérfano de padre y su abuelo se encargó de su educación militar. El emperador Carlos V se lo llevó a Alemania a combatir a los protestantes. Felipe II le tuvo gran admiración y lo envió a Flandes, sustituyendo a Margarita de Austria. Instituyó el llamado Tribunal de los Tumultos, encargado de juzgar y condenar a los rebeldes y confiscar sus bienes. La política del duque de Alba fue severa y dura. Tuvo que luchar contra enemigos que ponían en contra de Felipe II a los habitantes de los territorios de Flandes. Allí el duque de Alba era visto como un tirano por sus decisiones y por no respetar las libertades tradicionales flamencas. Así como curiosidad, era llamado el Duque de Hierro. Sí, de hecho, el Duque de Alba es considerado por los historiadores como el mejor general de su época y uno de los mejores de la historia. Incluso de anciano consiguió vencer a las tropas portuguesas y conquistó ese reino para Felipe II y logró la unificación de todos los reinos de la península ibérica y por ende la ampliación de los territorios de ultramar de Felipe II. Y también, lo comentaba ahora mismo Laura, la leyenda negra pues se cebó con su figura por sus acciones en Flandes, pero bueno, aún así fue el mayor héroe que España tuvo, fue un líder indiscutible, duro, pero a la vez, como bien apuntaba Laura, respetuoso con sus hombres. Nos vamos ahora a hablar de Alejandro Farnesio. Laura, ¿quién era Alejandro Farnesio? Pues este personaje fue un genio militar y astuto político. Fue el único capaz de vislumbrar una solución al laberinto de Flandes. También el único con suficiente carácter como para plantar cara al testarudo Felipe II. A todas estas cualidades que le alzaron a la gloria, el rayo de la guerra sumaba una virtud que otros consideraban su mayor defecto. Era un temerario. Su leyenda comenzó a escribirse en Lepanto. Alejandro Farnesio fue reclamado por don Juan de Austria junto a los tercios castellanos para acudir a Flandes. El héroe de Lepanto, que había tratado de alcanzar una solución por la vía pacífica, acabó pidiendo el regreso de los tercios viejos. Don Juan de Austria no estaba nada contento con la actuación de Alejandro Farnesio, que había arriesgado su vida como si fuera un soldado y no un general. Y este le replicó a su tío que él había pensado que no podía llenar el cargo de capitán quien valerosamente no hubiera hecho primero el oficio de soldado. Y así lo hizo en posteriores intervenciones, siempre a la vanguardia del ejército, acompañado de la infantería de élite, los soldados castellanos. Y como curiosidad, Alejandro Farnesio, en 1956 se creó el cuarto tercio de la Legión Española, llamándose Tercio Alejandro Farnesio, en su honor. Y vosotros, los oyentes de Cuaderno de Bitácora, os estaréis preguntando, ¿y dónde está enterrado Alejandro de Farnesio, no? Pues no está en España, está en la iglesia de Santa María de Estecata, en Parma, en Italia. Y por último, Laura, ¿qué nos puede decir? Dos detallitos de Ambrosio Spínola. ¿Quién era este hombre? Se trata de uno de los militares más afamados y conocidos de la historia de España. Primer duque de Sexto, primer marqués de Balbases, grande de España, caballero de la Orden de Santiago y poseedor del Toisón de Oro. Casi nada los títulos que tenía Ambrosio Spínola, genovés, como bien apuntaba Laura, pero al servicio de la monarquía hispánica como capital general de Flandes durante la Guerra de 80 años. Gracias, Laura, gran trabajo de documentación, mi enhorabuena. Vamos a conocer ahora, de la mano de Álvaro Bueno, las batallas más representativas de la historia de los tercios españoles. Hemos hablado de comandantes y ahora vamos a hablar de los combates, de contiendas. Quizás les suene la batalla de San Quintín, la de los 80 años con Spínola precisamente a la cabeza, pero Álvaro,
vamos a situar al oyente y vamos a contarle en qué batallas pudimos ver a los tercios batallando con esa garra de la que nos tenían acostumbrados. Pues efectivamente, Adrián, los tercios durante 150 años aterrorizaron a Europa, pero todo comenzó con una batalla, con la batalla de Cerignola, en la conocida como Segunda Guerra de Nápoles, cuando Francia rompió el tratado con España, que volvieron a enviar a Gonzalo Fernández de Córdoba, todavía no era conocido como el Gran Capitán, y el 28 de abril de 1503 se libró esta batalla, que fue totalmente revolucionaria debido a que este capitán general integró en el ejército español los arcabuces, un arma prácticamente nueva que ningún ejército europeo había adquirido. Claro, porque antes los ejércitos, ¿cómo eran? ¿Eran solo de pica, solo caballería? Pues si me permites interrumpir, Adrián, te diré que antes, básicamente, los ejércitos medievales, que son con lo que lo comparamos, se componían esencialmente de infantería y caballería. La caballería que, por cierto, se profesionaliza también en los tercios, pero adquiere cierto, no desprestigio, pero sí que pierde importancia. De hecho, la caballería era un cuerpo mucho menos jerarquizado que la infantería y se encontraba en compañías prácticamente libres, lo cual los hacía más autónomos, pero menos efectivos, hasta la creación del primer tercio de caballería en los últimos años del tercio. Esta pérdida de coordinación que llevaba la autonomía de la caballería supuso, por ejemplo, en la batalla de Rocroi, más de un susto que acabó en completa tragedia. Y también diré que en las provincias de Flandes existía el cuerpo de caballería, los gendarmes de ahora, la gendarmería francesa, que viene a significar del francés gente de armas, y que era un cuerpo de caballería que bebía mucho todavía de la tradición medieval, iban acorazados y también se generaban en compañías libres que eran muy consentidas y mucho más autónomas que las que comenté anteriormente. Curioso lo que apunta nuestro compañero Tomás, pero tenía el turno de palabra don Álvaro Bueno. Pues efectivamente, como ha dicho Tomás, la caballería en la Edad Media tomaba una gran importancia y sobre todo la caballería pesada, hasta entonces imbatible, la caballería pesada francesa, hasta que la táctica de Gonzalo Fernández de Córdoba, poniendo una serie de picas impidiendo el paso de esta caballería y unos arcabuceros por detrás que disparaba sin cesar a estos jinetes, provocó la retirada de este cuerpo de caballería, dejando a la infantería suiza descubierta del ataque de la caballería ligera española. Sí, duró una hora la batalla, ¿no? Efectivamente, fue una batalla rápida, sencilla para el ejército español y sin apenas bajas. Pues perfecto, gracias Álvaro por apuntar todas estas cositas que no sabemos, pero tiene también más batallas por ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Posterior a esta batalla hubo otra guerra con Francia, que esta vez estaba apoyada por la República de Venecia y se conoce como la Guerra de los 4 años, que empezó con la batalla de Bicoca el 27 de abril de 1522, que precede a la famosa batalla de Pavía y fue una masacre para el ejército francés debido a que perdió casi todos los piqueros suizos que habían ido a apoyarlos. Posterior a esta batalla, el 24 de febrero de 1525, ya sí, la batalla de Pavía, que decantó el resultado de esta guerra, y aunque el ejército dirigido por Carlos I de España y V de Alemania se encontraba en inferioridad, consiguió con gran facilidad derrotar al ejército francés. ¿Estaba en Pavía Carlos I? ¿Estuvo allí dirigiendo a sus tropas? Dirigía las tropas a través de cartas, pero quien estuvo en el campo de batalla fue Antonio de Leiva y Fernando de Ávalos. También creo recordar que Carlos I estuvo en la batalla de Mühlberg, ¿no? Precisamente Tiziano le hace un cuadro que ahora todos recordamos en el Museo del Prado. Entramos y vemos ese pedazo de cuadro de Tiziano en el que se ve al lomo de su caballo Carlos I, ese rey que tuvimos de 1516 a 1556 al lomo de su caballo, ¿no? Como he dicho anteriormente.
Efectivamente, la batalla de Mühlberg, en 24 de abril de 1547, que el imperio de Carlos I de España y V de Alemania se enfrentó a la conocida como Liga de Esmeralda, formada por una serie de príncipes del Sacro Imperio Románico y Germánico a favor de las reformas luteranas. Obviamente el imperio el emperador del Sacro Imperio y el monarca español era muy superior y consiguió la victoria con facilidad. También esa era una época de guerras continuas con Francia. Recordemos la guerra, el duelo que tuvieron Carlos I con Francisco I de Francia. ¿Qué guerras hubo ahí, Álvaro? Pues una guerra que cabe destacar fue otra guerra en Nápoles, debido a que esta zona era una zona ambiciosa que los reyes franceses siempre quisieron controlar. Y en una ocasión el rey francés Enrique II, apoyado por el Papa Paolo IV, quiso conquistar los territorios perdidos por Carlos I, pero Felipe II esta vez hizo una gran estrategia mandando al duque de Alba a conquistar los territorios perdidos en Nápoles. ¿De qué año estamos hablando? De 1557. Claro, porque todavía estaba Carlos I con vida. Recordemos que en 1556 el emperador, el flamenco, nuestro rey Carlos I abdica en su hijo, pero se retira al monasterio de Yuste hasta que muere en 1558. También me vas a hablar un poco sobre la guerra, la Gravelina, ¿no? Sí, efectivamente. El 13 de julio de 1558 fue la batalla decisiva que decantó esta guerra, que ganaron obviamente los tercios españoles, perdiendo únicamente a 700 hombres, aunque es cierto que 1000 fueron heridos, pero nada comparable con las bajas francesas. Nada más y nada menos que 7500 muertos franceses y 3000 presos. Bueno, hacemos un alto en el camino y nos vamos ahora a la guerra de los 30 años. Allí sobresalió, por así decirlo, alguien que hemos comentado antes con Laura, don Ambrosio Spínola, ¿no, Álvaro? Efectivamente, destacó don Ambrosio Spínola, pero también me gustaría recalcar la importancia de las encamisadas que protagonizaron esta guerra, que eran ataques nocturnos de los españoles a los flamencos, y que básicamente esos ataques consistían en sembrar el caos en el campamento enemigo, quemando provisiones o robando munición. ¿Por qué se llaman las encamisadas? Porque los soldados españoles se ponían camisas blancas encima de la armadura para diferenciarse entre ellos por la noche. Y efectivamente, siguiendo con esta guerra, creo que el hecho más destacable puede ser el sitio o el asedio de Breda, que como has dicho antes, Velázquez hizo un cuadro sobre él, y en este sitio Ambrosio Spínola consiguió conquistar Breda, que fue un punto crucial en esta campaña. Claro, ya finalmente pues quedamos pues con ese mal sabor de boca, ¿no? Nos vamos a 1643, nos vamos a Rocroi, ¿y qué nos encontramos allí, Álvaro? Allí nos encontramos pues a unos tercios españoles muy desgastados, con unas estrategias francesas que ya han conseguido superar, debido a que los tercios no innovaban en sus estrategias de batalla. Y efectivamente el 19 de mayo de 1643, tras 6 horas de batalla como habíais dicho, el ejército español, los tercios, fracasan, y sería el principio del fin, debido a que perdería muchas batallas posteriormente y tendría alguna que otra victoria, como la batalla de Valenciennes, pero pocas más. Pues gracias, Álvaro, te doy mi enhorabuena, has hecho muy, pero que muy buen trabajo en este primer programa que has estado. La verdad que un gran fichaje, los dos son grandes fichajes y la verdad que estoy muy contento con vosotros. Antes de despedir a nuestros oyentes, vamos a hablar de anécdotas. 2 siglos de batalla dan muchas anécdotas, pero nosotros nos vamos a centrar en algunas expresiones o en algún que otro milagro que sucedió. Empezamos por esto último. ¿Conocen ustedes el milagro de Empel?
Pues actualmente en España la patrona de la infantería es la Inmaculada Concepción. Y vosotros estaréis pensando, ¿por qué me cuenta Adrián Cortés esto ahora, no? Pues porque tiene relación directa con el episodio que os voy a contar ahora mismo. El 7 de diciembre de 1585, el tercio del maestre de campo Francisco de Bobadilla combatía en Empel, una aldea de pocos habitantes en los Países Bajos. Antes miraba y que actualmente Empel tiene 50 habitantes. Pues bueno, con 5.000 hombres, el maestre de campo Francisco de Bobadilla tenía pues su tercio español, y este fue bloqueado por las tropas holandesas. La situación era desesperada, además le estrecharon el cerco y había escasez de víveres. Incluso el jefe enemigo les propuso una rendición honrosa, pero la respuesta española fue bastante clara. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Ante tal respuesta, el comandante al mando de las Provincias Unidas recurrió a abrir los diques de los ríos para inundar el campamento enemigo. Pronto no quedó más tierra firme que el montecillo de Empel, donde se refugiaron los soldados del tercio. En ese crítico momento, un soldado del tercio, cavando una trinchera, tropezó con un objeto de madera y enterrado. Era una tablilla flamenca con la imagen de la Inmaculada Concepción, y esa tablilla pues la colocaron como una especie de altar improvisado, y el maestre de campo, Bobadilla, considerando el hecho como señal de protección divina, instó a sus soldados a luchar encomendándose a la Virgen Inmaculada. Esa noche se desató un viento completamente inusual e intensamente frío, por cierto, que heló las aguas del río Mosa. Los españoles, marchando sobre el hielo, atacaron por sorpresa a la escuadra enemiga al amanecer del día 8 de diciembre y obtuvieron una victoria completísima. Incluso el almirante al mando llegó a decir: «Tal parece que Dios es español al obrar tan grande milagro». Curiosa la historia, ¿eh? Bueno, vamos a hablar ahora sobre una expresión que hoy en día se utiliza bastante. Cuando es algo muy pesado o cuando directamente te cae mal, es, pues, ¿a dónde mandamos a la gente? Pues irse a la porra, mandar a alguien a la porra. Y Laura, ¿cuál es ese origen? Esta expresión la utilizamos cuando queremos que alguien nos deje en paz e incluso se vaya y nos deje tranquilo. Su origen proviene del mundo castrense. La porra era el bastón o garrote que llevaba el sargento mayor. Con ella marcaba el ritmo del pelotón en las marchas. Cuando acampaban la colocaba en un lugar concreto, y si algún subordinado cometía una falta leve, se le mandaba literalmente donde estaba clavada la porra. Y de aquí a nuestros días. Pues curiosa anécdota. Bueno, Álvaro, y si digo que algo me importa un pito, es que no tengo nada de interés en ese tema, ¿no? ¿Cuál es su origen? Su origen es bastante curioso debido a que el pito era esa persona que tocaba los instrumentos cuando marchaba el ejército para que llevasen el ritmo, y era bastante infravalorado por los soldados. Entonces, cuando un soldado decía a otro «me importa un pito», es decir que no me importa nada, no tiene para mí ningún valor. Pues también bastante curioso lo que apunta aquí nuestro compañero. Y por último, Tomás, ¿qué es poner una pica en Flandes? Bueno, hoy en día usamos esa expresión para marcar, para indicar que algo que se ha realizado, aun con muchísima complicación, se ha logrado. En definitiva, un hito. ¿Y qué más grande hito que el que marcaron los tercios luchando en Flandes cuando el imperio tenía tantos frentes abiertos y cuando tanto costaba mandarlos tan lejos? Bueno, pues hasta aquí nuestro segundo cuaderno de bitácora de la temporada. Doy las gracias a mis compañeros. Espero que les haya sido útil e interesante conocer un poco más sobre estas unidades militares del Imperio Español. Como siempre, gracias por estar ahí, sean buenos y nos vemos en el siguiente cuaderno de bitácora.